Bueno, hola a todos, yo soy Daniel Sheikman, soy profesor de la Cátedra de Clínica Ginecológica de la Cátedra 1. La Cátedra 1 constituye, junto con las cátedras de obstetricia, de pediatría y de la práctica final obligatoria, constituyen el Departamento de Salud de la Mujer y el Niño. Con lo cual, en una forma de integración transversal de todas las asignaturas, me han pedido que desarrolle una charla breve sobre los ciclos de vida de la mujer. Vamos a tomar desde la infancia a la madurez sexual, y en el transcurso de la charla vamos a ver todas las modificaciones que va sufriendo la mujer a través de la vida. Quiero agradecer fundamentalmente a la cátedra de obstetricia y al profesor Casella, que me ha invitado a compartir con ustedes esta charla. La etapa de vida de la mujer se inicia desde la concepción, desde la etapa más breve, que es la etapa más pequeña, perdón, en su desarrollo, que es la etapa fetal, y va avanzando a través de diferentes épocas, desde el nacimiento, la infancia, la niñez, la etapa prepuberal, la etapa puberal, la etapa de madurez sexual, hasta llegar a la etapa de climaterio. Intentaremos entonces hacer un resumen de lo que va ocurriendo a través de todo este ciclo de vida de la mujer. Habíamos dicho que se inicia con la niñez, que es un periodo que está comprendido desde el nacimiento hasta los 9 a 10 años aproximadamente, en la cual podríamos dividir también otras etapas como la infancia y la puericia, como lo veremos más adelante. Otro ciclo de vida a continuación es el de la adolescencia, que va entre los 9 a 13 años, luego la madurez sexual, que va desde la menarca hasta la menopausia, y por último la menopausia, que ocurre a los 50 más o menos 2 años, en la cual hay una declinación de la capacidad reproductiva de la mujer. Entonces, iniciemos entonces con la primera etapa, que sería la de la niñez. La niñez es un periodo que va desde el nacimiento hasta los 9 a 10 años. Lo dividiríamos en dos etapas fundamentalmente. La infancia, que va hasta los 6 o 7 años, y luego la etapa de puericia, en la cual empiezan a aparecer diferentes modificaciones en las características, tanto físicas como psicológicas de la niña. Dentro de las características tenemos fundamentalmente el crecimiento somatotrófico. El crecimiento del organismo va con poca modificación a nivel genital, debido a que hay una escasa función ovárica, pero hay una marcada acción a nivel de la síntesis de proteica y de modificaciones hidrocarbonadas, que van a producir las modificaciones por crecimiento y movilización del tejido graso. El crecimiento en ambos sexos es parejo hasta los 9 años aproximadamente, y a partir de ahí las niñas sobrepasan a los varones en su ritmo de crecimiento, y esa relación de ritmo de mayor velocidad en el crecimiento vuelve a nivelarse hacia los 13 años, y a partir de los 13 años se invierte y los varones crecen en forma más rápida que las niñas. Tenemos escasas modificaciones genitales, como habíamos dicho, y empieza a producirse cierto desarrollo desde el punto de vista psíquico, con la orientación hacia las características sexuales de acuerdo al género. Dentro de las modificaciones más importantes, tenemos las modificaciones que ocurren a nivel del útero. En la infancia, el útero tiene una relación cuello-cuerpo inversa, en la cual el cuello mide 1,5 veces más que el cuerpo del útero. Tiene un estroma denso, con un endometrio en general delgado, en monocapa, con células cubocilíndricas. El cuello está como una eversión, como un ectropion, producto de los estrógenos, aún de los estrógenos maternos de la etapa fetal. Y comienza
a partir de esta etapa de niñez, empieza a retraerse el endocervix, que estaba evertido. Ustedes recordarán del cursado de ginecología lo que era una eversión o un ectropion. Esta eversión empieza a introducirse nuevamente hacia el interior del canal cervical. Eh, como consecuencia de que se va perdiendo ese influjo estrogénico que traía de la etapa fetal. Las trompas en general son trompas muy delgadas, flexuosas, finas, con un endosalpinx muy finito, con células cilíndricas escasas. La vagina está dirigida hacia la porción posterior de la pelvis, tiene un epitelio bajo, habitualmente sin glucógeno, con un pH de 7. Ustedes recordarán que el pH normal de la mujer era de 3,5 a 4,2. Entonces, en la etapa de niñez, este pH es de 7, no tiene los lactobacilos, que son la flora más común a nivel vaginal, y sí tiene abundante flora cocoide, o sea, cocos que son saprófitos dentro a nivel vaginal. En la puericia, cuando empezamos a salir de esa etapa de niñez, continúan los cambios somáticos, continúa el crecimiento, pero empieza la maduración incompleta de folículos. Esa maduración incompleta de folículos a nivel ovárico empiezan a generar estradiol, con lo cual empiezan a aparecer las primeras modificaciones, los primeros cambios en todo el aparato genital. Habitualmente el útero comienza a modificar su relación cuello-cuerpo, como ven en la segunda imagen del desarrollo, en la cual el cuerpo aproximadamente empieza a ser 1 a 1 con relación al cuello, y va creciendo el endometrio, el endocervix empieza a tener células mucíparas, continuamos con la modificación que habíamos referido, de que se empieza a introducir dentro del canal cervical, y hay mayor desarrollo de células mucíparas. La vagina va incrementando la cantidad de capas epiteliales, con lo cual empieza a aparecer el epitelio plano estratificado, no queratinizado habitual de las paredes vaginales, y eso también va generando un cambio a nivel de la flora vaginal y del pH vaginal. Luego tenemos otra etapa, vamos a ir avanzando hacia las modificaciones de la mujer y llegamos a la adolescencia. La adolescencia ocurre entre los 9 a 13 años, se inicia con los cambios más característicos, que son el desarrollo mamario, la telarca, el desarrollo del vello axilarca y el desarrollo del vello pubiano. Esta etapa marca el paso de la puericia a la madurez sexual. Transcurre entre la aparición de los caracteres sexuales accesorios, como habíamos hablado, del desarrollo mamario, y se va llegando hacia la capacidad reproductiva. Esto tiene límites poco netos, no son bien marcados. Ahora, ¿cuál es la etapa fundamental en la que va a marcar un hito? Es la menarca, la aparición de la primera menstruación. Y esto va a dividir en etapas. Entonces, dentro de la adolescencia vamos a tener una etapa premenárquica, menárquica y posmenárquica. La fase menárquica habitualmente dura 1 a 2 años, en la cual se acentúan todos los cambios físicos y psíquicos que está teniendo esta mujer, continúa el crecimiento de la talla, cambio en la distribución grasa, adopta la disposición claramente femenina a nivel de caderas, con depósito de tejido graso a nivel de cadera, redondea las formas, aumenta la presencia del vello axilar y pubiano. A nivel del aparato genital, la vulva y los labios mayores se vuelven más turgentes, se cubren de vellos, se desarrollan en general los labios menores, que estaban muy pocamente desarrollados, empieza a incrementarse el tamaño del clítoris y el capuchón, la vagina se vuelve más oblicua, empiezan a aparecer los fondos de saco, que hasta ese momento la vagina era prácticamente plana, sigue incrementando el epitelio vaginal, con el cual acumula glucógeno. Ese glucógeno, a través de la aparición de los lactobacilos, empieza a generar un pH más ácido, con lo cual empieza a modificar la flora vaginal normal.
Aquí completa también la maduración del útero, con una inversión del tamaño de cuello a cuerpo, o sea que el cuello empieza a medir 1 y el cuerpo sobrepasa en 2 el tamaño en su relación de cuello y cuerpo. Se ubica, empieza a aparecer su anteverso flexión habitual, que recordarán ustedes también del cursado de ginecología o de fisiología. Las trompas empiezan a perder tanta flexosidad y sus ondulaciones, y empieza a desarrollar el endosalpinx. Los ovarios incrementan su actividad con folículos, con más cantidad de folículos semimadurantes, lo cual va determinando fundamentalmente la maduración de ese aparato genital que va preparándose para la función fisiológica de la mujer con el desarrollo, con la capacidad reproductiva. Dentro de los cambios habíamos dicho que iba sufriendo la mujer fundamentalmente a nivel mamario y vello pubiano. Solamente a modo de resumen, recordarán ustedes los ciclos de Tanner, que se dividían en etapas, en la cual iba a aparecer primero en la mama infantil, habitualmente a los 10 años la mama es plana, con una areola que apenas se sobreleva sobre la piel. Luego en el Tanner 2, ya que ocurre entre los 10 hasta los 12 años, empieza a aparecer el botón mamario, que se empieza a palpar debajo de la mama. Habitualmente ustedes lo van a ver cuando examinen niñas en el cursado de pediatría. Ese tejido circundante va elevando apenas la areola, y empieza a aparecer el primer desarrollo, los primeros esbozos del vello a nivel del monte de Venus. En el Tanner 3, como esto es sucesivo, la mama comienza a elevarse, empiezan a aparecer, se extiende mejor los límites de la areola, pero se mantiene todavía dentro del contorno mamario, y esto llega más o menos hasta los 12 a 13 años. Luego, lo que se llama mama en cupulino, en la cual los senos empiezan a desarrollarse, la areola y el pezón se sobrelevan por aumento del tejido graso y la aparición del tejido glandular por debajo de él, que ocurre más o menos entre los 13 y hasta los 14 años, con un desarrollo del vello pubiano más similar al de la mujer adulta. Y luego el Tanner 5, en la cual la mama alcanza su tamaño definitivo, con el desarrollo del tejido glandular y el tejido graso, las mamas se redondean, se vuelven más prominentes, y es donde concluye su desarrollo del tejido mamario, aproximadamente también entre los 15 hasta 16 años. Esta imagen nada más también para resaltar las diferentes características a nivel del pubis, como el pubis, el tejido graso a nivel pubiano empieza a sobrelevarse, los labios mayores empiezan a formarse, se empiezan a agregar el desarrollo del vello pubiano, para llegar a las etapas en el grado 5, ya con un desarrollo del vello pubiano, labios mayores, menores, capuchón y clítoris, con las características habituales de la mujer adulta. En el ciclo de vida de la mujer, fundamentalmente, también tenemos que considerar los cambios psicosociales que van a empezar a ocurrir. Desde el punto de vista psíquico, se acrecienta el yo, la niña empieza a adquirir características que le permiten reconocerse a ella como individuo, aparece el pudor y el instinto sexual, donde empieza a diferenciar sus preferencias sexuales. Continúa con los cambios biológicos, que son los habituales, llegando a la fase menárquica, donde la menarca ocurre aproximadamente a los 12 años, es lo habitual, 12 más menos 1 o 2 años. Los ciclos ováricos aún son monofásicos. Ustedes recordarán de fisiología que el ciclo ovárico de la mujer es bifásico, con una etapa preovulatoria y posovulatoria. En estas niñas todavía en desarrollo, los ciclos habitualmente son monofásicos. Se calcula que solamente un 30% de las mujeres en esta etapa llegan a tener ciclos bifásicos, y a los 15 años
aproximadamente el 50% son ciclos bifásicos, con lo cual muchos de esos ciclos, aún habiendo sido ciclos bifásicos y pudiendo llegar a ser ciclos fértiles, tienen solamente una baja tasa de fertilidad debido a que los cuerpos amarillos generalmente son insuficientes, produciendo poca cantidad de progesterona. Y ahí es donde aparecen los trastornos del ciclo, tanto la oligo como la polimenorrea, muy frecuente en esta etapa del desarrollo. A continuación vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la de madurez sexual. La madurez sexual se extiende desde la menarca hasta la menopausia. La menarca, que dijimos hoy que ocurre aproximadamente a los 11 o 12 años, y es el periodo en el cual se estabilizan los ciclos sexuales y se produce la máxima capacidad reproductiva, la máxima capacidad de reproducción. Lo que constituye un ciclo sexual. El ciclo sexual de la mujer, por definición, es un conjunto de modificaciones psíquico-somáticas inducidas por las variaciones, los cambios hormonales, que aunque se ejercen fundamentalmente en todo el organismo, tienen la máxima expresión a nivel del aparato genital. Todos los cambios más notorios van a ocurrir a nivel del aparato genital. Sin embargo, los cambios hormonales van a actuar no solamente, como habíamos dicho anteriormente, en el desarrollo físico, distribución grasa, disposición del vello, característica de las mucosas vaginal, cervical y uterina, sino también a nivel de la esfera psíquica de la mujer. Los ciclos sexuales podemos definirlo de acuerdo a sus características. El ciclo sexual fisiológico es el ciclo bifásico, que continúa con el ciclo trifásico. El ciclo bifásico tiene fundamentalmente una fase folicular, que es en la cual desarrolla los folículos, una fase luteínica, que es la fase posovulatoria, y finaliza con la menstruación. Y el ciclo sexual trifásico, que desde el punto de vista obstétrico es el que más nos interesa en este momento, es también se lo denomina también llamado ciclo fértil, porque comprende la fase folicular, luteínica, ocurrió la fecundación, empieza el periodo corioplacentario, en la cual el manejo endocrino pasa a depender de todo el gran complejo placentario, y este culmina con el parto. En el ciclo bifásico culminaba con la menstruación, en la cual, a pesar de ser el ciclo fisiológico, en realidad el ciclo biológico estaría preparado a la mujer en cada uno de sus ciclos para que culmine con un ciclo trifásico. Haciendo un pequeño resumen, un pequeño raconto para recordar nada más, en el ciclo sexual bifásico dijimos, una etapa folicular, que se iniciaba a partir de la menstruación, iba aumentando la producción de hormona folículo estimulante, acompañando la producción de hormona folículo estimulante, van madurando los folículos, produciendo estradiol, la hormona femenina, llega al día 14, donde se produce el pico de LH, la hormona luteinizante, se produce la ovulación, decrecen los estrógenos, no desaparecen, decrecen los estrógenos, se incrementa la progesterona y constituye lo que sería la fase luteal. Entonces, si dividiéramos de acuerdo a los órganos y tanto la parte, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, vamos a ver cómo se va preparando todo este ciclo fisiológico, fundamentalmente con el objetivo final que sería llegar a la concepción. Tenemos entonces, dijimos, una fase folicular que estaría comprendido entre el día 4 al día 13 del ciclo,
con un ciclo ovárico en la cual hay maduración del folículo, estimulado, como habíamos dicho recién, por la folículo estimulante, con respuesta de estrógeno, y un ciclo endometrial, que el endometrio tiene lo que se denomina una fase proliferativa. El endometrio va creciendo, va proliferando, recuperando, su estructura que se ha degradado en el momento de producirse la menstruación anterior. Y llegamos a una etapa ovulatoria con la ruptura folicular, que eso ocurriría, como todos sabemos, el día 14 a 15 del ciclo. En este gráfico podemos ver cómo va madurando el folículo y su correlación con el endometrio, cómo va pasando desde una fase menstrual, una fase proliferativa, y su desarrollo hacia la etapa siguiente, que es la etapa progestacional. Una vez producido, entonces, la ruptura folicular, empieza lo que se llama fase de cuerpo amarillo, que iría entre el día 15 al 28 del ciclo, con un ciclo ovárico en el cual el óvulo está preparado para ser fertilizado, y una vez que se produjo la ovulación, se genera lo que se llama cuerpo amarillo. El endometrio cambia de su fase proliferativa, a una etapa que se denomina secretoria, en la cual el endometrio va preparándose para la supuesta anidación. Y última etapa, que sería la etapa de menstruación, que es el primer día del ciclo, que constituiría el primer día del ciclo menstrual siguiente. ¿Qué ocurre en esa etapa de menstruación? A nivel ovárico, se produce la involución del cuerpo amarillo y se produce una nueva selección de los nuevos folículos, que van a ser los que van a generar el próximo ciclo. A nivel del ciclo endometrial ocurre lo que se denomina la fase de disgregación y regeneración, en la cual se produce la pérdida del componente endometrial para regenerarlo nuevamente. Dentro de estas etapas, nosotros podríamos referir también que en la etapa premenárquica de la adolescencia, toda esta etapa del ciclo hormonal cumple una función somática y trófica, fundamentalmente producida por los estrógenos, que se generan en lo que se denominan masa de folículos semimadurantes. Algunos de estos van a llegar a la etapa preovulatoria, pero en todo este tiempo esta producción estrogénica lo que va a generar es los cambios en los caracteres sexuales. En la fase menárquica, algunos folículos llegan a la maduración completa y se inician los ciclos ovulatorios con el inicio de lo que sería la función generativa. Si nosotros queremos evaluar qué ocurre a nivel endometrial, a nivel endometrial fundamentalmente va aumentando la cantidad de capas del endometrio. Ese endometrio se va nutriendo, como podrán ver en el gráfico, de arteriolas, que en una primera etapa son arteriolas bajas, levemente espiraladas, y que a través de este ciclo hormonal, este endometrio va creciendo, acumulando glucógeno dentro de las células cilíndricas. Las arterias, que eran tortuosas en la base y espiraladas en todo el trayecto, van creciendo, volviéndose más espiraladas y elongándose en el trayecto, siguiendo la longitud de la glándula. Este endometrio va sufriendo los cambios necesarios para que, en el supuesto caso que a partir del momento de la ovulación se hubiera generado la gestación, permita la anidación del óvulo. Bueno, nada más que referir nuevamente los cambios que ya habíamos nombrado, y recordar que los cambios vasculares y del grosor del epitelio endometrial es la base para permitir una adecuada anidación en caso que ocurriera la fecundación. Ahora, el moco también va sufriendo cambios a través de las diferentes etapas. Una vez producida la menstruación, el moco es sumamente espeso y ese moco dificulta la penetración de los espermatozoides.
Durante la fase folicular, el moco cervical va en aumento, se va fluidificando, a partir del día 8 aproximadamente, se va fluidificando y va adoptando lo que se llama en calles y avenidas, donde permite, por la distribución de la mucina, formar zonas donde los espermatozoides pueden ascender rápidamente, porque el moco se vuelve más acuoso. Recordarán ustedes que las características del moco fundamental era la cantidad, la transparencia, la filancia, que llega a su máximo, el día 14 del ciclo. Esto permite el ascenso y la migración de los espermatozoides para que puedan acceder hacia la cavidad uterina, y luego, a partir del día 18, aproximadamente día 20, el moco vuelve a espesarse para impedir nuevamente el ascenso de los espermatozoides, y tiene una función también impidiendo el ascenso de microorganismos hacia la cavidad endometrial. Si ocurre la fecundación se produce a nivel tubárico. Traje estas imágenes que son realmente muy didácticas y demuestran qué es lo que ocurre habitualmente. Los espermatozoides migran a través del moco, migran a través de la cavidad uterina, y calculen ustedes que, o recordarán ustedes que en el momento eh, de la eyaculación, el varón deja en el fondo del saco vaginal depositado entre 200 y 350 millones de espermatozoides, los cuales un porcentaje importante se pierden a nivel vaginal, otro importante número de espermatozoides quedan acantonados en el cuello del útero, migran a través de la cavidad uterina para acceder, por el mismo quimiotactismo que produce la trompa y el cuerno del lado en el cual se produjo la ovulación, y llegan a nivel del óvulo que fue captado en el momento de la ovulación, llegan aproximadamente nada más que 200 a 1000 espermatozoides, los cuales a través de su acrosoma van tratando de horadar la pared del óvulo para que solamente uno de ellos, como ven en la imagen de la derecha, solamente uno de ellos pueda penetrar dentro del óvulo. La fertilización se produce, recordarán ustedes, a nivel tubario, y una vez que se produjo esa fecundación a nivel tubario, que generalmente ocurre en el día 14 a 17 del ciclo, migra durante 4 a 5 días hasta llegar a la cavidad uterina. En el trayecto tubario empieza su división de 2 células, 4 células, 8 células, llega al estado de mórula con 8 células. Y una vez que alcanza el útero, aproximadamente a los 7 días de la fecundación, que sería más o menos el equivalente al día 21 del ciclo de la mujer, se encuentra en estado de blastocisto con la capacidad de implantación. Una vez que tiene esa capacidad de implantación, es donde recién ha llegado a la cavidad uterina. O sea que desde el día de la fecundación, día 14 a 16 del ciclo, hasta la fecha de implantación, aproximadamente ya han transcurrido 7 días. Una vez que se produce la implantación, se inicia la etapa más prolongada, que es una etapa que comprende el ciclo trifásico, que se extiende a través de 280 días, contando a partir del momento de la menstruación anterior. O sea que nosotros consideramos al sistema trifásico desde la menstruación anterior. Y esta etapa del ciclo trifásico finaliza con el parto, que es la base, el objetivo del cursado que van a iniciar ustedes con obstetricia. Las variaciones endocrinas, una vez producida la fecundación, pasa por diferentes etapas. En lo que primero el trofoblasto y luego el sistema corioplacentario genera sus propias hormonas.
constituyen un sistema, una glándula endocrina, una de las glándulas endocrinas más complejas del organismo. En esta se va a incrementar la producción de gonadotrofina coriónica a partir de las células de Langerhans, en el mismo momento de la implantación del blastocisto. Y ese es el momento donde esta gonadotrofina coriónica, producida a través del trofoblasto, permite el dosaje a nivel sanguíneo o urinario que nos va a permitir hacer el diagnóstico de embarazo. Estas células de Langerhans que producen gonadotrofina empieza a aumentar paulatinamente, llegando a valores ya dosables de gonadotrofina, incluso 72 horas antes del atraso menstrual. Y en la semana 5, o sea, a los 7 días de atraso de la falta menstrual, llega más o menos a más de 1000 unidades internacionales. Este valor es muy importante de recordar, ya que en el momento que podemos llegar el trofoblasto llegó a generar 1000 unidades internacionales, coincide en el mismo momento cuando el saco gestacional ya puede ser visualizable por ecografía transvaginal ubicado dentro de la cavidad endometrial. La función de la gonadotrofina coriónica, a partir de ese momento, es la de mantener el cuerpo amarillo con su producción de progesterona en la primera etapa. Y luego de la involución del cuerpo amarillo, la producción está asociada, también empieza a producir progesterona a través de este sistema corioplacentario. O sea que tiene su propia producción de progesterona independientemente de la que hubiera producido en su momento el cuerpo amarillo. En la cual hay una etapa de transición entre el sistema del cuerpo amarillo al sistema corioplacentario. La producción también está asociada a otros esteroides, como por ejemplo el lactógeno placentario, que es una hormona de crecimiento y que tiene que ver con la maduración y el crecimiento a nivel del embrión. En la placenta también se generan corticoides, se generan estrógenos placentarios que van a ir incrementándose a través del transcurso del embarazo. Se mantiene la producción de progesterona desde lo que va a ser dentro del sistema corioplacentario el sincitio trofoblasto. Esta producción, tanto de estrógeno y progesterona, actúan sobre todo el sistema vascular y muscular del útero, permitiendo el incremento del aporte sanguíneo, aumentando el grosor de las capas musculares para poder permitir el desarrollo muscular y elongación de la cavidad uterina para mantener la anidación. Va aumentando, aparte del aporte sanguíneo, el incremento de actomiocina, bloquea la actividad contráctil de la oxitocina para permitir la continuación del desarrollo del embarazo. Esta es la etapa más importante en cuanto a la reproducción, ya que una vez producida la gestación se inicia lo que sería el ciclo sexual trifásico, base necesaria para conocer los cambios que han ocurrido durante todo el desarrollo de la mujer. Quiero finalizar recordando que se inició todo en la etapa fetal, progresó en la niñez, en la etapa prepuberal, en la etapa puberal, en la etapa premenárquica y menárquica, con el desarrollo del aparato genital femenino, preparándolo para la fecundación. Llega a la madurez sexual consiguiendo los ciclos que sean fértiles, ciclos ováricos bifásicos que van a permitir la producción del embarazo. Esa preparación de la cavidad uterina a través y de todo el aparato genital en el desarrollo de la mujer permitió un órgano necesario para la anidación. Esa anidación, una vez producida por su propio sistema corioplacentario, mantuvo el crecimiento de la fibra muscular, inhibió la contractilidad natural de la fibra muscular, permitió el aumento de la vascularización para la nutrición del embrión y la consecución hasta el momento del parto, que es la etapa en la que ustedes van a desarrollar y conocer en el cursado de obstetricia.
Muchas gracias nuevamente a los colegas de la Cátedra de Obstetricia y espero que este resumen breve del ciclo de vida de la mujer los vaya introduciendo de a poquito hacia una nueva etapa en la reproducción. Muchas gracias.